Thank you, Sarah. Good evening, everybody. So, first of all, I would like to thank Sarah for this invitation. It is a great pleasure for me to share this afternoon with you to discover your academic environment, your beautiful city also with Inigo, and of course to share some ideas about exercise physiology, performance, and health. I would like also to thank Mariela for the direct translation of this talk. It won't be a task so easy because my pronunciation is not always very clear or very sound. So all the best, Mariela, and feel free to give me a sign if you need me to change something. So as Sarah pointed out, I am interested both in high-performance sport and in the use of exercise as a medicine in older people or in people suffering from different chronic diseases. So when we first spoke about the topic of this talk with Sarah, we rather quickly decided to focus on the relationship between these two sides of my research activity. I mean, the relationship between what we can develop in top athletes and apply to patients or older people. Hence the title of this presentation, From the Middle to the Patient. The examples or possible illustrations are numerous, so I will focus on two illustrations during this talk. The first one will be the prescription of physical activity in people suffering from a chronic disease, and how what we developed in elite athletes can be applied and has been very helpful to improve this exercise prescription in patients. The second part of this talk will be dedicated to another problematic, that is the capacity to account for fatigue or to take fatigue into account to adjust exercise prescription or the training load, the training dose, as you like, in people. En personas que sufren distintas enfermedades. Y respecto a este tema tenemos distintas cosas que aprender respecto a lo que se ha desarrollado con atletas de élite. Bien, vamos allá. Todos tenemos en la memoria imágenes en color o en blanco y negro de grandes atletas, campeones, especialmente durante los Juegos Olímpicos. ¿Qué hace que estos atletas sean tan especiales? ¿Por qué son tan diferentes de nosotros? Bien, desde un punto de vista fisiológico, y estamos de acuerdo, por supuesto, en que definitivamente no es el único, pero desde un punto de vista fisiológico, generalmente consideramos que el rendimiento en eventos de larga duración está determinado principalmente por tres factores: el consumo máximo de oxígeno, el volumen máximo de oxígeno, que representa la potencia del motor, la resistencia aeróbica, que representa la capacidad de mantener una alta fracción del volumen máximo de oxígeno en la duración del esfuerzo, y el coste energético de la locomoción, que es un indicador de la capacidad para movernos de manera eficiente. Cuanto menor sea este coste, más eficientemente nos estaremos moviendo. Por lo tanto, mayor capacidad de rendimiento. El objetivo de los entrenadores y atletas es identificar los métodos de entrenamiento más efectivos para mejorar estos determinantes fisiológicos. Hay muchos métodos disponibles, por supuesto. Uno de ellos es unos ejercicios continuos de intensidad moderada, que consisten sencillamente en correr o andar en bici o nadar en una intensidad entre el 60 y el 70% del volumen máximo de oxígeno, dependiendo de la duración del ejercicio. Otro método que se usa comúnmente en el deporte, independientemente de tratarse de deportistas de élite o no, es el ejercicio intermitente de alta intensidad. Consiste en alternar periodos de ejercicio de 1
o menos a 10 minutos, 9-10 minutos, a una intensidad que es alta, con periodos de recuperación de similar duración. O sea, un ejercicio continuado de intensidad moderada o de intensidad alta. ¿Cuál es el método más eficaz para mejorar la capacidad del motor? Esta figura presenta los resultados de un metaanálisis publicado por Milanovic y sus colegas ya hace unos años. Como vemos, no lo vemos. Vamos a pasar de diapositiva. Ambos métodos son efectivos para mejorar el volumen máximo de oxígeno frente a un grupo de control, pero lo interesante de este metaanálisis es que se comparan estas dos metodologías entre sí y lo que se observa es que el entrenamiento interválico de alta intensidad es más eficiente para mejorar el volumen máximo de oxígeno que el entrenamiento interválico de intensidad media. ¿Y qué pasa con el coste energético de correr, que es un determinante muy importante de la capacidad de rendimiento? Independientemente del deporte del que hablemos, un deporte de equipo, correr o andar en bici. Uno de los métodos más efectivos para mejorar este determinante es el entrenamiento de resistencia. Se pueden utilizar dos métodos para este propósito. Los que apuntan a la fuerza máxima, es decir, que utilizan intensidades muy altas, superiores al 90% de la fuerza máxima o de la 1 RM, una repetición al máximo, y los que apuntan a la potencia máxima, que utilizan intensidades relativamente bajas, bastante más bajas en términos de porcentaje de 1 RM, pero con una alta velocidad. Una gran cantidad de estudios han demostrado que ambos métodos fueron efectivos para mejorar el coste energético de la locomoción, de correr o andar en bici. Sin embargo, los atletas y entrenadores a menudo dudan en poner en marcha este tipo de métodos, probablemente porque temen que implique una importante hipertrofia muscular, lo que podría tener un efecto perjudicial sobre el volumen máximo de oxígeno, la resistencia aeróbica y la capacidad de rendimiento. Recientemente publicamos un metaanálisis sobre este tema con Nicolas Bergman y con Nico, que está presente aquí hoy. Un metaanálisis, como digo, respecto a este tema, sobre el efecto del entrenamiento combinado de fuerza y resistencia sobre la capacidad de rendimiento y sus determinantes subyacentes. Los principales resultados aparecen en esta diapositiva y, como era de esperar, concluimos que ambos métodos son efectivos para mejorar la fuerza máxima o la potencia máxima. Otro resultado importante que puede verse aquí en el bloque central es que las adaptaciones neuromusculares inducidas por el bloque de entrenamiento no tuvieron un efecto perjudicial sobre el volumen máximo de oxígeno o la resistencia y significativamente mejoraron el coste energético del ejercicio. Es decir, los atletas gastan menos energía para correr a determinada intensidad. La consecuencia directa de esto es una mejora de la capacidad de rendimiento asociada a una mejora del perfil neuromuscular y el coste o sus consecuencias sobre el coste energético. Si resumimos todo esto, vemos que los métodos más efectivos para mejorar los determinantes fisiológicos del rendimiento y el rendimiento en sí están relativamente bien identificados. Tenemos un ejercicio continuado de intensidad moderada, alta, ejercicios intermitentes y entrenamiento de resistencia. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que estos métodos no solo son los únicos ingredientes para el éxito. Es decir, si queremos tener éxito, tenemos que encontrar la buena receta
para poder encajarlos de la forma más eficaz. Si echamos un vistazo ahora a las mejores prácticas de los deportistas de élite, aquí, por ejemplo, en la bici, observamos que el entrenamiento interválico de intensidad media, aunque es eficaz, hemos visto el resultado del metaanálisis de Milanovic, representa más del 70% del volumen de entrenamiento semanal, independientemente de la época del año. La misma proporción de distintas formas de ejercicio se observa también en corredores de élite. Bien, el último principio que debemos tener en cuenta para tener éxito es la individualización. Cada persona se adapta de forma diferente a un programa de formación específico y esto ha sido claramente demostrado en este estudio de Montero y Landmy. Los participantes de este estudio siguieron un primer bloque de entrenamiento en el que se dividieron en 5 grupos correspondientes al número de sesiones de entrenamiento por semana. Una sesión por semana el grupo 1 hasta 5 sesiones por semana del grupo 5. ¿Y qué observaron Montero y Landby? Puede verse que hay una clara relación entre la dosis y la respuesta. Cuando mayor es la carga semanal, mayores son las ganancias en el volumen máximo de oxígeno. Sin embargo, también concluyeron que para los primeros 3 grupos hubo participantes que no mejoraron el volumen máximo de oxígeno. Entonces propusieron a estos sujetos participar en un segundo bloque de entrenamiento durante el cual tuvieron que añadir 2 sesiones frente al primer bloque de entrenamiento. Si estaban en el grupo 1, entonces tenían que sumarle 2 sesiones más, es decir, 3 sesiones semanales. Y como se puede ver, todos ellos mejoraron el volumen máximo de oxígeno con esta carga de entrenamiento. Esto significa que no hay una única receta para todos y que la carga óptima para mejorar el volumen máximo de oxígeno difiere drásticamente entre las distintas personas. Por lo tanto, si resumimos todo esto, alcanzar un rendimiento superior requiere identificar los métodos de entrenamiento más adecuados, identificar la dosis adecuada de cada sesión y planificar la carga para estar en forma el día D. Bueno, ¿y qué pasa con la actividad física en la salud? Estas prácticas desarrolladas en atletas y deportistas de élite, ¿cómo pueden ayudar a los pacientes? Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que esta problemática no es reciente. Platón ya dijo, lo que vemos aquí en pantalla, la falta de actividad física altera el buen estado físico, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico lo preservan. No es más que sentido común. Sin embargo, este sentido común se ha ido perdiendo con el tiempo. Como vemos aquí, por ejemplo, a mediados del siglo XX, cuando una persona tenía un problema cardíaco, la recomendación de los pioneros de la cardiología, incluido el profesor Paul White, era permanecer en cama de 6 a 8 semanas, porque se consideraba que era el tiempo necesario para una curación completa del miocardio. El primer estudio que establece una relación clara entre actividad física, comportamiento sedentario y riesgo de infarto de miocardio o muerte prematura se publicó a principios de los años 50 por Jeremy Norris. En este estudio compararon la incidencia de infarto de miocardio y la mortalidad prematura en 2 poblaciones, los controladores de los autobuses de Londres y los conductores, es decir, en el caso de los conductores eran individuos sedentarios, inactivos, y en el otro caso, el de los controladores, eran individuos activos
y no sedentarios. Y como se puede ver aquí, los resultados son muy claros. La incidencia de infarto de miocardio fue casi 2 veces mayor en los conductores en comparación con los controladores, independientemente de su edad. Desde este estudio se han publicado ya miles de estudios más que han confirmado este fuerte vínculo existente entre actividad física, comportamiento sedentario y salud en general. Como puede verse en esta figura, donde aparece el número de estudios por década, hay un aumento exponencial de la actividad científica sobre este tema, interesada en el ámbito de la actividad y la salud. Como vemos, hemos pasado de 13 publicaciones en los años 40 a más de 130.000 publicaciones en la última década. Eso es lo que vemos aquí en la diapositiva. Por lo tanto, la eficacia terapéutica de la actividad física está claramente establecida para una serie de enfermedades crónicas como la hipertensión, la dislipidemia y algunas formas de cáncer, por ejemplo. En Francia, este nivel de evidencia ha llevado a los legisladores a modificar el Código Sanitario para permitir a los médicos prescribir actividad física a sus pacientes como parte del tratamiento. Si entonces ahora el ejercicio se considera un medicamento, ¿cuáles son las modalidades de prescripción ópticas para estos pacientes que padecen una enfermedad crónica? Bueno, los métodos de entrenamiento son similares a los utilizados por los atletas de élite, porque los profesionales de actividad física y médicos pueden utilizar un entrenamiento continuo de intensidad media, de intensidad alta y, por supuesto, entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de intensidad media ha sido la base de la rehabilitación cardíaca durante muchos años y se ha demostrado, por lo tanto, que esta modalidad de ejercicio permite mejorar el volumen de oxígeno, la función endotelial, el control glicémico y desde luego mejora la mortalidad cardiovascular y de todo tipo. Entonces este método es eficaz. ¿Qué pasa entonces con el entrenamiento de alta intensidad? Bien, tenemos que reconocer que esta modalidad de ejercicio todavía se utiliza poco en los centros de rehabilitación, al menos en Francia, no sé lo que ocurrirá aquí. En Francia, desde luego, se utiliza muy poco todavía. Y esto sorprende. ¿Por qué? Por su eficacia en deportistas está claramente demostrada. Y en segundo lugar, contrariamente a lo que se podría pensar, esta forma de ejercicio no ha sido desarrollada por atletas o por entrenadores, sino por un médico, por un cardiólogo alemán llamado Herbert Reindl, que desarrolló este método en los años 40 con sus pacientes. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, hace unos 15 años decidimos lanzar un programa de investigación en Montreal. Antes de ir a Poitiers, como ya ha dicho Sara, yo trabajé en Montreal. Lanzamos, como digo, este estudio, que en primer lugar consistió en reclutar a 20 pacientes con enfermedades coronarias para evaluar su consumo máximo de oxígeno y la potencia correspondiente a su consumo de oxígeno con un test incremental. Y luego les pedimos que realizaran 4 sesiones de ejercicio interválico de alta intensidad. Se trataba de sesiones de ejercicio de 15 segundos o 60 segundos al 100% de la potencia aeróbica máxima con 15 a 16 segundos de recuperación, tanto activa como pasiva, como vemos aquí. El principal resultado de este primer estudio fue
que esta forma de ejercicio fue muy bien tolerada por los pacientes. No hubo ningún problema, ningún efecto adverso. El segundo resultado fue que, sobre la base de las respuestas fisiológicas y psicológicas de los pacientes, la modalidad de ejercicio que representó el mejor compromiso fue en realidad la sesión A, 15 segundos de ejercicio intercalado al 100%, intercalados con 15 segundos de recuperación pasiva. En un segundo estudio se comparó la respuesta fisiológica a un entrenamiento interválico de alta intensidad, de 15 segundos de ejercicio intercalados con 15 segundos de recuperación pasiva, con un entrenamiento interválico de intensidad media clásico ajustado al gasto de energía. Estas dos sesiones eran isocalóricas, el gasto energético es el mismo. Como era de esperar y como vemos aquí, observamos un volumen máximo de oxígeno y una frecuencia cardíaca más elevados durante el entrenamiento de alta intensidad, pero una ventilación significativamente más baja durante esta sesión, ya que 15 segundos no son suficientes para alcanzar una alta tasa de ventilación. Esto es muy interesante porque en general a los pacientes no les gusta nada la hiperventilación, temen siempre un efecto adverso, temen morir, por supuesto. A partir de estos dos estudios hemos publicado toda una serie de otros estudios con personas que padecen insuficiencia cardíaca o presión arterial alta, que han confirmado tanto la inocuidad de esta forma de ejercicio como su eficiencia y su mayor eficiencia en comparación con un ejercicio continuo de intensidad moderada. De la misma manera que hemos observado un aumento exponencial de las publicaciones científicas sobre el vínculo entre la actividad física y la salud desde la década de los años 40, en la última década observamos un aumento exponencial de las publicaciones que se enfocan en el ejercicio intermitente de alta intensidad, en la rehabilitación cardíaca o para diversas enfermedades crónicas. Esto nos ha permitido publicar un par de metaanálisis y, como vemos aquí, todos ellos muestran claramente que el ejercicio de alta intensidad, independientemente de la enfermedad que tengan los pacientes, el ejercicio de alta intensidad es mucho más efectivo que el entrenamiento de intensidad media para mejorar el volumen máximo de oxígeno y también los distintos marcadores de salud. Además, esta forma de ejercicio se tolera mucho mejor desde el punto de vista psicológico. Este estudio de Bartlett y colaboradores mostró claramente que incluso si los pacientes percibieron un mayor nivel de dificultad, lógicamente, porque se trata de un ejercicio interválico de alta intensidad, el placer que sintieron fue mucho mayor, lo cual es particularmente importante para su motivación y para la adherencia a un programa de ejercicios cuando se sufre una enfermedad crónica. ¿Y qué pasa con el entrenamiento de resistencia? Más específicamente con el entrenamiento combinado de fuerza y resistencia. En este estudio de Nicolas Berryman, que aparece aquí, que fue parte de su doctorado, reclutamos a 51 participantes con una edad media de 71 años. Fueron asignados al azar a 3 grupos. Un grupo de control que realizó solamente el entrenamiento de resistencia y 2 grupos experimentales que añadieron un entrenamiento de resistencia semanal dedicado a la resistencia de las extremidades superiores o inferiores. Y esta figura presenta la magnitud de la diferencia antes y después de un programa de entrenamiento de 24 sesiones. Observamos aquí
que la combinación de entrenamiento de fuerza y resistencia no tuvo un efecto deletérea sobre el volumen máximo de oxígeno, como ocurría en el caso de los atletas. Y además mejoró, como se esperaba, la fuerza máxima de la extremidad inferior. En este caso, en este grupo, lo que resultó en una mejora significativa del coste metabólico que supone caminar a 4 kilómetros por hora. Como vemos aquí, es algo que no nos sorprende, observamos lo mismo que en el caso de los atletas. Vemos, por lo tanto, que los métodos han demostrado su eficacia tanto en deportistas como en pacientes con enfermedades crónicas, y por ello pueden integrarse en una prescripción de ejercicio. ¿Pero existe alguna forma de ejercicio que sea más eficaz para los pacientes? La respuesta es sí, claro, ya que cuanto mayor sea la intensidad del ejercicio, mayores serán los beneficios en términos de aptitud física y marcadores sanitarios. Sin embargo, lo importante es la combinación de estos ejercicios, y esto tampoco nos sorprende. Recordemos que el entrenamiento continuo de intensidad media, aunque es menos eficiente que otros métodos, representa aproximadamente el 75% del volumen de entrenamiento de los atletas. Por lo tanto, no hay razón para pensar que sea diferente en el caso de personas que sufren alguna enfermedad. Bien, por finalizar esta primera parte de la charla, diré que las estrategias desarrolladas por los deportistas permitieron innovar en la atención a los pacientes y alejarse de prácticas no justificadas, como el hecho de no realizar entrenamiento interválico de alta intensidad en personas que sufren enfermedades crónicas, mientras que la literatura muestra claramente su interés y su eficacia. Existe otra dimensión en la atención al paciente que puede aprender mucho también de los deportistas y de las prácticas deportivas de estos, es la consideración de la fatiga a la hora de prescribir el ejercicio, con el fin de ajustar la dosis de entrenamiento o la carga del entrenamiento. Ahora me gustaría ilustrar esta problemática en el caso del cáncer. Como sabemos, la terapia contra el cáncer está asociada a muchos efectos secundarios que en última instancia alterarán el funcionamiento adecuado de muchos órganos. La principal consecuencia de esta toxicidad de la terapia contra el cáncer es un muy alto nivel de fatiga, un nivel de fatiga muy elevado y también una capacidad de adaptación reducida en estos pacientes. En esta encuesta, los investigadores interrogaron a aproximadamente 420 pacientes sobre su calidad de vida y especialmente sobre el lugar de la fatiga en su vida. Vemos que casi el 80% de ellos consideró que la fatiga había alterado su vida diaria y el 61% de ellos consideraba que había alterado la vida más significativamente que la propia enfermedad, que el propio cáncer. Esto es muy importante. El 12% de ellos querían morir debido a la alta fatiga que debían soportar. Por lo tanto, la fatiga realmente es el principal efecto secundario de las terapias contra el cáncer. Esta fatiga es el punto de partida de un círculo vicioso, una cascada de eventos que conduce a la pérdida de autonomía. Como vemos, hay una modificación de los hábitos de vida, una bajada en el gasto energético, una pérdida de capacidades físicas y, en definitiva, una sarcopenia y la pérdida de autonomía. La principal consecuencia de esta cascada de eventos es una disminución de la eficiencia del tratamiento.
utilizado para luchar contra el cáncer. Y, por supuesto, una disminución en la calidad de vida y en la esperanza de vida de los pacientes. El manejo de la fatiga es complejo porque la fatiga es multifactorial y es muy difícil identificar su etiología con precisión. Sin embargo, varios estudios han analizado el uso de la actividad física para disminuir el nivel de fatiga. Un gran número de estudios ya se han publicado. Vemos aquí un metaanálisis publicado recientemente que resume los resultados de unos 170 estudios experimentales. Vemos que la participación en un programa estructurado de actividad física disminuye significativamente el nivel de fatiga percibida por los pacientes de cáncer. Se obtuvieron resultados similares independientemente del programa de ejercicios. Es decir, si se utilizan ejercicios cardiovasculares, neuromusculares o ambos. Estos resultados han sido confirmados por Amy Dennett y sus colaboradores, que también informaron de una relación dosis o intensidad del ejercicio, dosis-respuesta entre la intensidad del ejercicio y el efecto beneficioso en la percepción de la fatiga. Si queremos obtener unos beneficios, hay que llegar a una intensidad dada, si no, no habrá beneficios. Por resumir, si las personas que padecen un cáncer quieren que su programa de actividad física, por supuesto, sea eficaz, deben utilizar ejercicios de alta intensidad, mientras, tampoco es necesario apostar por una intensidad máxima, mientras que hay que tener en cuenta que su nivel de fatiga es muy importante. Hasta cierto punto podemos establecer un paralelismo con los deportistas de élite. Antes de estar bajo los focos y ganar títulos, como este verano en Tokio, por ejemplo, tienen que someterse a horas y horas de entrenamiento. El problema de los deportistas de élite es que su margen en comparación con los pacientes de cáncer, es que su margen de adaptación es muy bajo. Si quieren mejorar, tienen que exponerse a cargas de entrenamiento muy importantes, mientras que tienen un nivel de fatiga acumulada muy alto. Como podemos ver, existen similitudes con los pacientes que padecen cáncer. Sin embargo, los mejores deportistas pueden ganar títulos e incluso batir su mejor marca personal. Entonces, ¿cómo gestionan toda esta problemática? ¿Y qué conclusiones podemos extraer y aprender para aplicarlas a la atención a los pacientes? Como ya he dicho, el requisito previo para alcanzar un alto nivel de rendimiento es el uso de cargas de entrenamiento muy importantes. La carga de entrenamiento simplemente se refiere a la calidad y a la cantidad del ejercicio. Se puede estimar sencillamente multiplicando la duración del entrenamiento diario por su intensidad o dificultad. Cada carga de entrenamiento tiene dos consecuencias. Aumenta el nivel de fatiga, lo que desencadena una serie de adaptaciones neuromusculares fisiológicas que contribuirán a incrementar el nivel de forma física. Desde un punto de vista teórico, el rendimiento es proporcional a la diferencia entre el nivel de condición física, que tiene un impacto positivo en el rendimiento, y el nivel de fatiga acumulada, que tiene un impacto negativo en el rendimiento.
Entonces, cuando toca rendir, el desafío de deportistas y entrenadores es identificar modalidades de entrenamiento que disminuyan el nivel de fatiga mientras se mantiene o ligeramente se supera el nivel de forma física. Este es precisamente el objetivo de las 2-3 últimas semanas antes de los grandes eventos deportivos, y esto se llama el periodo taper. Hace unos años, creo que hace 15 años ya, Íñigo, publicamos un metaanálisis que mostró que la estrategia óptima para lograr un rendimiento máximo es disminuir progresivamente el volumen de entrenamiento, aproximadamente un 50%, durante un periodo de 2 semanas, mientras que se mantiene la frecuencia y la intensidad de las sesiones de entrenamiento. La ganancia media obtenida después de esta estrategia es del 2%, lo cual es muy significativo si tenemos en cuenta que en los estudios realizados solamente había atletas o deportistas de élite, porque se supera la diferencia media entre el campeón olímpico y los últimos deportistas no clasificados para la final en muchas pruebas. Es decir, es un porcentaje muy importante, un 2%, esa ganancia. Aunque el principio general es muy sencillo, muy simple, el manejo de la fase de tapering es complejo, porque existe una muy alta variabilidad interindividual en cuanto a los beneficios que se pueden obtener con esta intervención. Varios estudios basados en modelos matemáticos o en estudios intervencionistas muestran claramente que el principal desafío es ajustar la estrategia de taper al nivel de fatiga del deportista, justo antes de esta estrategia. Vemos aquí la diferencia, estas dos curvas, es el nivel de fatiga acumulada justo antes del taper. Si tenemos un alto nivel de fatiga, entonces tendremos que reducir un poquito la carga de entrenamiento para llegar al rendimiento pico máximo. El segundo elemento es que las mayores ganancias de rendimiento se obtienen después de periodos de fatiga alta. Eso significa que justo antes del taper hay que planificar una sobrecarga, un periodo de sobrecarga. Y en tercer lugar, vemos que si este nivel de fatiga antes del taper es demasiado alto, que es el caso en este grupo, este estudio realizado por Aubry y sus colegas, si es demasiado alto ese nivel de fatiga, se pierde todo beneficio, no habrá ningún beneficio asociado con ese periodo de taper. Entonces entendemos la dificultad asociada a la gestión de esta preparación final, este periodo de taper, ya que los deportistas deben asumir riesgos si quieren ganar el oro, pero también existe un riesgo importante de perderlo todo si el nivel de fatiga acumulado es demasiado alto. Si queremos evitar esta situación, es necesario identificar las herramientas que permitan estimar el nivel de fatiga, precisamente. Las herramientas más válidas y más fiables están bien identificadas ya. El desafío es más bien seleccionarlas adecuadamente e integrarlas en sistemas de monitorización que nos permitan interpretar variaciones semanales de los marcadores para ayudar al entrenador en su toma de decisiones. Luego, una vez que logremos estimar este nivel de fatiga, tendremos que identificar las estrategias que permitan reducir el nivel de fatiga acumulada manteniendo el nivel de
condición física. Como vemos, manipular los parámetros de carga, de entrenamiento, en volumen, intensidad, etcétera, es una estrategia, una primera estrategia, pero para los deportistas con alto nivel de fatiga no es suficiente. No basta con recuperarse en el periodo de taper. En ese caso, necesitamos asociar métodos de recuperación activos, como inmersión en agua fría, educación del sueño, crioestimulación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el desafío en este caso es identificar los métodos de recuperación más efectivos que se pueden sumar a la manipulación de los parámetros de la carga de entrenamiento. Y finalmente debemos tener en cuenta que esta fase final de preparación es muy estresante para los deportistas y además por ello son muy reacios a cambiar sus rutinas. Como destacó nuestra colega australiana Shona Halson, el tema del cambio de comportamiento es muy importante tanto en deportistas como en pacientes. Observamos, por lo tanto, que de un problema que parecía muy simple, pasamos a un problema complejo con numerosos desafíos en este caso. Todas estas estrategias desarrolladas con los mejores deportistas para ayudarlos a mejorar a pesar de un nivel muy alto de fatiga, obviamente pueden aplicarse a pacientes de cáncer. Un manejo profesional de estos pacientes requiere estimar su nivel de fatiga acumulada, identificar las estrategias que permitan reducir este nivel de fatiga para permitirles aprovechar todo su potencial físico me refiero, y por supuesto acompañarlos a cambiar de manera sostenible, duradera, sus hábitos de vida. Hay muchas similitudes aquí. Por terminar esta presentación diría que la mayoría de las herramientas desarrolladas para deportistas de élite son aplicables a pacientes o a personas mayores, ya sufran de cáncer, dislipidemia, hipertensión, etcétera, etcétera. La investigación de estas dos últimas décadas ha permitido seleccionar las prácticas más eficaces e integrarlas en modelos globales de monitorización complejos. Por lo tanto, se debe seguir a un paciente con la misma precisión que se sigue a un deportista de élite y, por supuesto, viceversa. Y por eso hablo de la medalla al paciente y, por supuesto, del paciente a la medalla, porque también los deportistas tienen mucho que aprender de los pacientes para mejorar su rendimiento. Muchas gracias por la atención prestada.